Estamos todos saludándola, yo le voy a pedir que se ponga de pie porque está hermosa. Está con nosotros Zulemita Menem. Bienvenida. Esperá que tenemos que... No, vení para adelante, vení. Buenas tardes, Zule, vení acá para adelante. Un aplauso de Zulemita Menem con nosotros. Hola, mi amor. Pero hizo un pacto con el tiempo, está cada vez más joven. 48 ya. 48. Sensación térmica 30. Pará, decí 38 que quedás Sí, genial. quedás bien, No, quedás bien. no digas, Impecable, hermosa, Gracias, muy bien. muchas Lástima no está gracias. Matilda para analizarla, ¿no? No, Hubiese un puesto 10. un 20, un 20. Sí, Bueno, un siéntese, 10. siéntese. Bienvenida. Qué grande. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo vivieron las elecciones ahí en la familia Menem el domingo? Bien. Con mucha esperanza. La verdad que con mucha esperanza, si Dios quiere. Somos un país que se cayó muchas veces y nos supimos levantar. Sí. Y hay que ver eso, ¿no? Hay que ver la parte positiva y bueno, y darle para adelante. ¿Y tu papá estaba contento con este resultado? Sí, estaba muy contento. Sí. Estaba muy contento. ¿Él fue a votar? Papá no, papá tiene su domicilio en La Rioja. Ah, ok. Y bueno, lamentablemente no Y además pudo por ir, edad pero- tampoco tendría que ir. Por edad pero- no, pero es la primera vez que no vota. Ah, Y mira. estaba Ah, acá, ¿sí? ¿no? Sí, pues estaba acá. Claro. Y es de los que dicen, vayan a votar, vayan. Sí. ¿Molesta? ¿Y eso o no? ¿O es de los deja que cada uno...? No. ¿Sabes? Papá, ¿ya votaste? ¿A qué hora votaste? Qué ¿Cómo genial, fue? claro, No, pero la verdad que ¿Y a quién vivimos, bueno, hubiese ahí está vo- mostrando la foto, fue el día de ¿A quién de hubiese las votado, elecciones. sabes? Y papá es peronista. Claro. Entonces, Y por También eso, estaba por eso te Lavagna. pregunto. no, papá es peronista. Claro, estaba Pichetto también, claro, ¿verdad? No, papá tiene mucho respeto por Pichetto, son muy amigos. Pero no. Pero bueno, papá es peronista. Bueno, pero el está. peronismo, Sí. el peronismo radical está en Eh, contra medio de No, de los pero que ganaron. yo creo que si se llegó a esta elección y se ganó como se ganó también, es porque el peronismo se unió, ¿no? Y no pasó lo que pasó antes. Zule, ¿y Yo creo pensás que estas que- son señales de unión y que ya no hay tantas divisiones como supieron haber antes. ¿Y pensás Eso de alguna me- manera, porque, a ver, Yo- Alberto que yo estoy estuvo medio como- en, sí. en el gobierno de tu papá, ¿pensás que de alguna manera puedes llegar a emular cosas del gobierno de Carlos? Y por otro lado, ¿qué relación tiene hoy con Alberto? Yo creo que hablan? sí, hoy lo escuchaba al futuro presidente hablar y medio lo escuchaba cosas que decía y demás que me hacían acordar bastante a los discursos de papá. ¿Vuelven 1 a 1? serio? ¿Vuelven ¿Cómo 1 a 1, qué? chicos? Imposible. ¿Vuelven 1 a 1? ¿Cómo Pero- qué? ¿Pero ¿cómo cómo qué? qué? Tienen muy buena relación. Bueno, como dijiste, Barbie, él estuvo en el gobierno de mi padre y yo creo que Alberto vino un poco a pacificar, ¿no? Yo Sí. desde que lo escuché la primera vez sentí eso. Así que bueno, esperemos que sea así. ¿En Bueno, qué que sea cosas así. te hizo ¿Qué acordar cosas, a tu papá? Bueno, hoy lo escuchaba en el discurso y un poco hablaba de esto, de pacificar, de unirnos los argentinos, que tenemos que salir todos adelante, que también que un poco dijo esto de que también nos caímos y nos levantamos muchas veces y creo que le toca hoy por hoy un país muy difícil, pero como lo dijo, y Bueno, a tu también papá mi también le papá, tocó. bueno, Claro, le tocó, sí, obvio, obvio, le tuvo tocó que- mucho. su Bueno, papá tuvo que está mucho remontar la peor que hiperinflación. mucho peor que Pero esto, ¿no? tu papá dentro del peronismo había ganado la interna, ¿no? Sí. A Cafiero. En el caso de Alberto está puesto por Cristina, ¿no? ¿No crees que eso también va a generar dentro de... Pero del- no, yo siempre digo, para mí fue una buena señal de Cristina de haber elegido a alguien que se le fue de su gobierno en ese momento. Que ¿no? fue muy crítico, Fue muy ¿no? En su crítico del momento. gobierno y eso es una señal de buena, ¿no? Me parece. ¿Y por qué No, crees que pero lo creo eligió que- para a él? No sé por qué lo eligió, porque eso lo dirá ella. no fue una estrategia. Yo creo que puede haber sido una estrategia o no, pero es una buena señal, ¿no? Pero de yo acercar digo- a alguien que fue un crítico de ella y también una persona que se fue de su gobierno, como lo dijo Alberto en el debate en su momento, dijo, cuando yo vi cosas que no me gustaron, me fui.
Y bueno, y lo hizo y se fue y hoy están. Y yo creo que es bueno para todos los argentinos esto de no vivir con rencores, de olvidar, de momentos ir perdonando y demás. Yo no soy una analista No, pero política, digo- ni mucho No, menos. pero Es lo que pará, siento, pero es lo bueno, que siento bueno, como igual a lo- Acá son las que argentina acá y- son las que manda, ¿eh? Ha sido primera dama. Claro. he sido- Escuchame, Luciana yo no he Salazar, sido- una hora de política. Yo no he sido primera dama. Yo siempre digo, yo fui... yo la acompañé a papá como hija. Yo tenía 19, 20 años, que hace 20 años atrás no eran los mismos 19, 20 años de Claro, ahora, ¿no? claro. Éramos chicos todavía. Y bueno, nada, lo acompañé en la soledad del poder a papá mucho, ¿no? Porque ¿Hay soledad él era de poder, un Zulemita, hombre o al que- revés? ¿O no te llenás de gente cuando no, tenés poder? hay mucha soledad en el poder. Y en ese momento papá viajaba mucho, puso a la Argentina, que una de las cosas que a mí me dolió mucho de la época del macrismo, que nunca reconocieron en el lugar a donde puso a la Argentina a mi padre. Siempre era como, no sé, el G20, estuvimos en el G20 gracias a mi padre. No, por es eso de- sí se la reconoció a tu papá. se Sí, a tu ¿Qué papá es lo se le reconoce contradictorio, la qué es lo apertura al contradictorio al mundo. kirchnerismo? El tema es a qué costo ¿No? también fue Porque- eso. O sea, hay digo- que leer un poquito de historia para darse cuenta que No, él no, nos pero abrió yo el no voy mundo. yo no voy a pero entrar a también- discutir políticas que hicieron diferentes presidentes. Sí te digo que hay cosas que no se le reconocieron a mi padre, que fueron gestiones hechas en los 90, ¿no? No, sí Y que se le eso reconoce. lo- No es verdad que no, no se le mira, reconoce. yo me acuerdo que esto lo salí hasta criticar yo misma en ese momento, porque todos se llevaban las flores del G20, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Sí. Y decía, esto se inició en el gobierno de mi padre. Estamos en el G20 porque Claro. gracias a Sí, a la mi presencia padre. internacional Pero que bueno, tuvo nada, la en el presencia que tuvo durante mi el padre menemismo en la Argentina fue muy No, buena. y es verdad que Bueno, quedó pero- como Sí, instalado inigualable. que el G20, bueno, ellos aclaraban como que se hizo acá, pero en Claro, realidad esta quedó como edición. que gracias a ellos se hizo el G20. Y no fue. La Argentina participó, No fue. claro. Ahora, y a la distancia, ¿qué le podrías criticar vos al gobierno de tu padre? No, a ver, te vuelvo a decir, yo como no voy a hacer crítica del gobierno de mi papá, tampoco voy a hacer crítica de ningún gobierno porque no soy, o sea, no vengo a criticar, sino yo creo que el tema de las críticas es lo que nos está llevando a siempre a las divisiones. Igual. Me parece que lo que está bueno es mirar para adelante y no echarle la culpa, como venimos No, no haciendo echar la nosotros, culpa. ¿no? A los de atrás. Pero No, sí no echar la culpa. reconocer que Siempre te llevaste hay una dos cosas, decepción. hay dos cosas que pasaron en el gobierno de tu papá que fueron terribles, que fueron los dos atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, y que bueno, eso va a quedar. Hubo 3 atentados, también mi padre perdió un hijo. Y tu papá perdió un Mi hijo. padre perdió también, un hijo, mi madre también, perdió un hijo. tenés razón. Y la Entonces, voladura. Y vos un hermano. y yo un hermano, Pero o eso sea, yo respeto muchísimo, obviamente, los 2 atentados a los que vos te referís. No, los nosotros, tres, los nosotros tres. también vivimos Sí. un atentado y lo vivimos en carne propia. Entonces, esto es lo que te da estar en política, ¿no? Mi padre perdió un hijo y con todo el dolor de su alma siguió adelante y siguió gobernando porque tenía un país por el cual responder. Y él ¿Alguna no vez podía. te dijo, pasa? perdón, alguna Pero- vez te dijo que se había arrepentido después de que pasó lo de tu hermano, ¿no? Que por ahí uno dice, ¿quién me mandó, no? Si hubiera sabido que... No, porque papá lo gobernó con su alma, o sea, mi papá perdimos a Carlitos justo al inicio de su segundo mandato, entonces él podría haber dejado todo y irse a su casa y no lo hizo porque él Zulemita, tenía la responsabilidad de seguir. Febrero del 95. Bueno, Sí, la marzo, bueno, marzo, y es verdad, los perdón. familiares de la AMIA y la embajada también perdieron un montón de hijos. que pasa que- no tenían nada que ver. Y que, pero, a ver, Y la si yo voladura estoy de Río- sentada acá para y que la- vos y me las 7 ataques por algo que pasó, y la las verdad 7 que no personas es que lo murieron que... en Río Tercero te vuelvo por un a decir. chanchullo del poder Yo te también vuelvo no a tenían decir, yo nada que ver. no vine ni a Son defender. todos hijos. No, yo no vine a defender ni a atacar a ningún No, pero tiraste gobierno. con el golpe bajo de la muerte de tu hermano y hay un No, montón de no, gente no, que no, lo- es un golpe No, bajo. no es un Estamos golpe hablando, bajo. se habló No, está de bien, las está cosas bien. que Igual pasaron. Me del- parece que del estás tema un del poco poder. enojada y no es lo que vine a hacer acá. Vine Igual a pasarla estoy bien, a enojada, estar tranquilo pero- y no vine a pero criticar mucha a gente ningún perdió a sus gobierno. hijos. No, No me igual voy ya a está, prestar, y lo dijo nunca y me voy ya a quedó prestar claro. a
a criticar a ningún gobierno porque hay que respetar. ¿por qué? Es que hay es constructivo no, criticar también. No. Estamos mal acostumbrados a criticar de formas malas y es a lo que estamos llegando, a estas divisiones, a estas grietas, a esta cosa fea que No, para mí estás a equivocada. no me... Estás equivocada porque Te si vos respeto. decís, Alberto va a hacer lo mismo que Menem, y no, ojalá que No, no, no. porque Menem paró la hiperinflación, pero ¿a qué costo? O sea, No, aumentó un yo montón no la dije que pobreza. Alberto va a hacer lo mismo que Menem. Si en algún momento dije eso, me parece Dijiste está que te dio escuchando. como esa sensación. Me dio la sensación de escuchar conceptos que están buenos, que los he escuchado de mi padre también. Nada más. No digo que Alberto vaya a ser... Nadie es igual a nadie, ni nadie puede imitar a nadie. Creo que... Aparte, chicos, no hagamos responsables porque el presidente fue No. Menem, no Zulemita. Yo igual No, digo no, que- no. Yo no digo que ella sea la mira, responsable. estamos siempre- por yo eso siempre- digo, está hablando Nunca Pero dije además eso. estaba hablando Está de la bien, muerte pero de no- su hermano, no que me hablo- parece que es un No. momento que es como para No. respetarle y si estaba lo tenemos hablando a de Carlos, eso, Menem, le podemos ¿viste? hacer esa pregunta. Digo, pero ella no tiene nada que ver. Ella, Pero además de no tener nada que ver, los hijos... A ver, la vez pasada me preguntaban sobre el tema de Florencia. Los hijos no tenemos las responsabilidades que tienen los... Como, Florencia no sé si Kirchner, vos tenés decís, una Florencia hija... Kirchner. Sí. De Florencia Kirchner. Vos si tenés una hija y lo que haga tu hijita en el colegio, vos no tenés la responsabilidad. ¿Entendés? O al Bueno, revés. no sé, o lo que vos hagas, o lo que vos ahora hagas estás mientras tu investigada, hija vos esté ahora en el estás investigada en colegio. una causa por enriquecimiento ilícito, así que un poco que ver Está debes bien. tener. ¿Por qué? Porque soy No sé, hija de... pero yo no estoy sé, abierta estás para investigada que- en una causa Pero ahora. yo estoy abierta para que en todo nos Bueno, investiguen. perfecto. Esto no tiene nada que ver que yo sea responsable o no. ¿No es cierto? No, yo no lo sé. Yo te No, estoy no, diciendo te que por te algo lo digo la yo. justicia... Esto hace 15 años, una causa que tiene 15 años, ya sé. y hace 15 años que estamos con las puertas abiertas sí, está bien. a que nos investiguen en lo que quieran. Ahora, Bueno, quiero, a ver, quiero mi cambiar de padre- tema y me quiero mover No, más. pero igual me sí, gustaría aclararle aclararte, y después me quiero mover un aclarártelo tema para que te quedes más familiar, humano. tranquila, Me quiero ir a otro porque lado, como porque- periodista, y es tranquila. algo que a mí me toca a mí, y si me tienen que investigar, y ya vienen hace 15 años, Sí, o sea, que han es pasado un verdad, montón de porque gobiernos. estuvo la ¿Me causa- dejas la causa terminar en el cajoneada, medio? sí. Así. Sí. Entonces han pasado un montón de gobiernos en el medio y ese montón de gobiernos y todos los jueces que han pasado, todos nos han investigado personalmente, a mí, en mi empresa y demás, y tengo las puertas abiertas siempre y hay derecho a que lo investiguen. Somos personas públicas y nos debemos a que nos investiguen. Y está bien. Nunca, mira, a mí me han llamado las veces que me tengan que llamar y voy a estar siempre a derecho de la justicia. Pero que te investiguen no quiere decir que seas culpable. No, pero yo no dije eso. Bueno, pero no, digo lo que- estás dando a entender así. Que te investiguen no quiere No, decir... no, igual no, que el tema de si lo la entendiste hija así, de no. la expresidenta. ¿Qué es? ¿En qué estuvo? ¿Estuvo metida en política alguna vez? no, para nada. ¿Yo estuve metida en política alguna vez? No, somos hijos de... Entonces, Igual puede pasar que a lo mejor alguien meta un hijo en determinado negocio Puede ser, o que lo haga o si participar estuviste de en algo. política, Puede está todo pasar bien, o no. pero Pero es digamos, verdad, ¿no? una cosa que dice Zulemita que le cabe a cualquier persona, que es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Digo, Sí, no, eso obviamente es que a clarísimo. todos nos tienen que investigar, si es necesario todo, pero así. es el principio de derecho constitucional. Ahora, dejamos pasar por alto una frase que dijiste que es la soledad del poder. Y Denise dijo, y yo pensaba lo mismo, que al contrario, me parece que cuando vos tenés tanto poder es muy difícil sentirse solo porque estás siempre rodeado de gente, asesores, de chupamedia. Todos te aplauden todos cada te cosa que aplauden. decís, ¿viste? ¿En serio hay soledad en el poder? seguro. Mira, ¿Tu viejo se sintió solo mucho tiempo? la política te lleva a alejarte de tus afectos más cercanos, ¿no? De hecho, no, bueno, nadie, todo ¿Pero el por mundo, qué? todo ¿Por el el mundo trabajo? sabe, todo el ¿Por mundo qué? sabe lo que nosotros no fue una familia con poca exposición y demás. Y todo eso es como que nos llevó un poco a separarnos y demás. Y bueno, mi papá estuvo mucho tiempo solo y bueno, y tanto los viajes como sus responsabilidades lo llevó a estar en la soledad del poder, ¿no? Pero vos te lo manifestó, te diste A cuenta ver, vos yo sola. creo que todos los presidentes no, cuando uno habla de la soledad también del poder, habla de toda esta cosa que te hacen flores por todos lados y qué sé yo, y que te adulan tanto que cuando ya terminás de ser la figura del presidente, sentís ¿Desaparecen también... todos después? Y yo creo que... ¿Le que sí, quedaron quedan grandes amigos de ese quedan. momento A ver, o no? ¿Alguno? Mi papá fue una persona que hizo un culto a la amistad siempre, ¿no? Siempre él nos enseñó mucho eso y siempre quedaron los amigos más amigos, ¿no? Pero como siempre digo,
y esto fue muy gracioso, una vez un mozo de la quinta le dice a mi mamá, mire señora, los únicos que quedamos acá somos nosotros y nadie más, porque Claro. acá todo cambia. Claro, Acá cada todo 4, cada cambia. 6, como Como 6, diría 8. Pinti, Acá quedan los todo artistas. Quedan los artistas. Pasa, pero siguen pasando los mismos empresarios, siguen pasando, o sea, ustedes son los únicos que... Claro, pasa